La clase anterior habíamos empezado con lo referente a la arquitectura, al patrón MVC, ¿no? Como recordarán, modelo vista controlador, ¿no? Y habíamos visto que esta forma de orientar, esta forma de distribuir el código fuente, principalmente tiene una finalidad de poder distribuir correctamente las responsabilidades que cada componente del código tiene, de poder, de alguna manera, ordenar el código y hacerlo más eficiente, hacerlo más legible y a partir de ello hacerlo más mantenible, ¿no? Valga el término. Porque recordemos, y habíamos conversado respecto a algunas métricas importantes en el desarrollo, que es muy importante la mantenibilidad porque garantiza que el software en el futuro, futuro cercano, futuro no tan cercano, pero futuro al fin y al cabo, pueda evolucionar, ¿no? Y recuerden que el software que evoluciona es un software que permanece en el tiempo. El software es un ente vivo. El software no es algo que desarrollamos una vez y que termina ahí, ¿no? Sino que es algo que constantemente va evolucionando porque los requerimientos de los usuarios y en general el contexto es dinámico. Por eso es que nosotros tenemos tanto trabajo, por eso es que nuestra carrera, en general, en ingeniería, es una carrera, o son carreras de ingeniería, que están muy bien valoradas. Porque constantemente se requiere seguir inventando y reinventando estas soluciones tecnológicas. Entonces, los patrones favorecen a la mantenibilidad del código. Los patrones favorecen a la evolución del código. Y en particular, este patrón MVC, como hemos visto, nos hace tomar, digamos, cuidado en algo que es muy interesante también, que es la responsabilidad de cada componente, de cada módulo, de cada capa en este caso, y que, bueno, esas responsabilidades hacen, insisto, que el código tenga estas características que van a permitir su evolución. Bueno, habíamos visto también un par de ejercicios, un par de ejemplos, donde habíamos podido ver que no necesariamente trabajar con el modelo vista controlador implica trabajar con interfaces gráficas, pero sí favorece su uso. Es decir, el hecho de que no necesariamente lo hagamos no quiere decir que no lo vayamos a hacer. Entonces, si nosotros creamos interfaces gráficas con el patrón modelo vista controlador, es mucho más sencillo hacerlo que si es que lo trabajamos de manera monolítica, o sea, en una sola capa, ¿ya? Y solamente para recordar, estoy mostrando en pantalla una interfaz gráfica. Una interfaz gráfica que, bueno, se encuentra en la PPT que ustedes también ya tienen publicada en el Canvas. Y vamos a recordar, solamente recordar, ya luego haremos un par de ejemplos también, sobre los componentes de una interfaz gráfica. Porque es importante, chicos, saber cuáles son estos componentes, ¿ya? Y cuáles son sus funcionalidades. A ver, vamos a ver. Empiezo con los compañeros que están aquí conmigo en el aula. Este elemento que dice New Event, nuevo evento, New Event. ¿Qué cosa es? ¿Cómo se llama el componente? New Event. ¿Qué nombre tiene? New Event y Events. ¿Qué nombre tiene este? ¿Se acuerdan? ¿O no lo han visto? No lo han visto, me dicen por aquí. ¿No? Ya. Este componente recibe el nombre de fichero. Fichero. ¿Ya? Y New Event es una ficha. Events, eventos, es otra ficha. ¿No, compañeros de Zoom? Estoy señalando aquí en la pizarra este componente de aquí, ¿no? Este de aquí, y esta es una ficha, New Event, y esta es otra ficha, Events. ¿Ok? Bueno, primera pregunta. Segunda pregunta, esto sí creo que lo saben. ¿Cómo se llama
estos componentes que están aquí, los de color blanco. Los de color blanco. ¿Cómo se llaman? A ver, compañeros de Zoom, si gustan pueden colocarlo por el chat, si es que no pueden habilitar sus micrófonos. A ver, ¿cómo se llaman? Los que están ahí en blanco, estos que están en blanco se llaman text fields. Muy bien, text fields o cuadros de texto. Hola, buenos días. O campos de texto. Sí, los text fields son text fields. Los que están aquí, los blanquitos, hola, buenos días, bienvenidos. Son text fields. Muy bien. Cuadros de texto o text fields. Muy bien. Ahora, estos que están aquí al costado izquierdo de los text fields, esto de aquí, event description, forward email, date, frequency. Estos que están aquí. ¿Qué serán? Son los labels o etiquetas. Muy bien. Labels o etiquetas. Generalmente, los text fields vienen acompañados de un label, ¿no? Generalmente es así. Generalmente es así. Inclusive, cuando trabajamos programación web, los estilos predefinidos vienen para trabajar en binomio, ¿no? Su label con su respectivo texto. Label y su respectivo texto. Bien. Ahora tenemos estos elementos que están aquí abajo, cerrando el formulario. Estos de aquí. Daily, weekly y monthly. ¿Qué serán estos de aquí? Son botones, los que están aquí. No, estos de aquí. Daily, weekly, monthly. Esas opciones. ¿Qué nombre reciben? Por ahí va. ¿Esto de aquí? Text field. Esto de aquí son fichas. Y el control grande se llama fichero. Y event description, forward email, date, frequency son labels o etiquetas. Ajá. A ver chicos, les preguntaba sobre esto de aquí. Daily, weekly, monthly son options, buttons. Option button. ¿Y quién es y el elemento que los contiene se llama option pane? Panel de opciones, como menciona aquí nuestro compañero Nico. ¿Sí? Option pane, y cada una de las opciones se llama option button. Y abajo tenemos otro botón similar, pero en lugar de ser circular, es cuadrado, el que dice alarm. Este de aquí. ¿Cuál es la diferencia? A ver, primero en el nombre. En el nombre. ¿Cómo se llama el elemento alarm? O alarm. ¿Cómo se llama? ¿Qué nombre recibe? Este de aquí, donde está mi puntero, chicos. Se llama checkbox. Muy bien, se llama checkbox. Checkbox. ¿Y en qué se diferencia del option button, del checkbox? Bueno, los checkbox se diferencian de los option en que el marcado de un checkbox es opcional. ¿Sí? Y cuando están en grupo, puedes seleccionar más de uno. Adelante, buenos días. Cuando están en grupo, puedes seleccionar más de uno. ¿Sí? Puedes seleccionar. Es la clásica pregunta cuando hacen las preguntas, ustedes han visto, ¿no? Seleccione más de una respuesta. ¿Sí? Ustedes pueden seleccionar una, dos, tres, cuatro alternativas. ¿Sí? Ese es un checkbox. Y en el caso del option button, que es el redondo, ahí solamente podemos seleccionar una opción. ¿Sí? En el caso del option button, que está dentro de un option panel, este de aquí, los redondos, estos redonditos de aquí, ¿sí? Estos de aquí. Aquí, generalmente, en el grupo, solamente se puede seleccionar una opción y generalmente es obligatorio seleccionar una opción. Acá. Generalmente es obligatorio seleccionar una opción. ¿Ya? Entonces, así es como se diferencian esos botones y así es como podemos utilizarlo. ¿Cómo está? Bienvenida. Así es como podemos utilizarlo. ¿Ok? Bien. Y para cerrar, ahora sí al final de mi formulario, tenemos, bueno, esto ya ni les pregunto, ¿no? Save y clean, que son botones, ¿no? Botón. Ellos reciben el nombre de botones. Así de sencillo, botones. ¿Ya? Botones. A ver, entonces, recapitulando, chicos, para poder identificar los componentes que luego vamos a utilizar. A ver, empezamos con el fichero.
el fichero que tiene, ¿cuántas fichas tiene este fichero? 2 fichas, ¿no? New event y event. Events, ¿no? New event y event. Muy bien. Luego tenemos estos de color blanco, que son los text fields, o también llamados cuadros de texto. Text fields o cuadros de texto. A la izquierda, sí. Oh, gracias. Ya, gracias, buenas. Ya, les decía, chicos. Entonces tenemos aquí los text fields, que son los blancos, estos text fields, que reciben, su nombre lo indica, reciben un texto, pero también sirven para comunicar información. A través de los text fields, el sistema recibe, pero también entrega información, nos muestra información. Bueno, a la izquierda tenemos los labels o etiquetas, ¿no? Que ya varios de ustedes recordaron. ¿Y cómo se llaman estos de aquí, que están abajo a la derecha? Estos de acá, Daily, Weekly, Monthly. Option button. Y están dentro de un control llamado, ¿cómo se llama el que los agrupa? Option panel. Option panel. ¿Sí? Option panel. Alarm o alarma que está aquí abajo, ¿cómo se llama? Checkbox. Checkbox. Muy bien. Y la diferencia entre uno y otro, como recordarán, ¿no? Lo mencionábamos hace un momento, es que los option button marcamos uno y solo uno. ¿Sí? Uno y solo uno me refiero a que es obligatorio marcarlo. Y en el caso de alarm, que está en un checkbox, podríamos o no marcarlo. Y cuando están en grupo, podríamos marcar varios. ¿Sí? Sí, cuéntame. ¿El grupo de checkbox tiene un nombre? No, no tiene ningún nombre porque son independientes. Como puedes marcar uno, puedes marcar varios, simplemente los identificas por el ID y verificas si están marcados. Pero aquí nuestro compañero hace una muy buena pregunta y nos dice, para quienes no escucharon, si los checkbox o el grupo de checkbox, mejor dicho, tiene algún nombre, y la respuesta es no, porque no es necesario, porque los checkbox son independientes. Cuando nosotros controlamos el estado de un checkbox, lo hacemos de manera independiente de otros controles o de otros checkbox. En cambio, en los options, sí tenemos que controlar que en el grupo esté marcado por lo menos uno. ¿Para qué? Para que no se marque otro. ¿Sí? Porque si nosotros aquí en la frecuencia ponemos frecuencia mensual, no podemos marcar mensual y diaria. ¿Ven? A menos que sean checkbox. ¿Ya? Bien, muy buena la aclaración. Y bueno, finalmente tenemos los botones, ¿no? En este caso el botón grabar y el botón limpiar o clean. ¿Ya? Bien, esos son los controles, chicos. Reciben el nombre de controles, reciben el nombre de objetos también. Porque cada uno de estos elementos que les he mostrado y que he descrito aquí son objetos de una determinada clase. Esa clase pertenece a una librería llamada Swing, que seguramente ya la han visto también en Power, ¿no? Entonces, cada uno de estos elementos son objetos. ¿Profesor quiere decir que hay una clase label? Sí. Y esto que ven aquí, Event Description, es un objeto de la clase label. ¿Sí? Muy bien. Me faltó un control. Me faltó un objeto de la interfaz gráfica. ¿Cuál será? ¿Quién se da cuenta? A ver, ¿cuál será, chicos? ¿Cuál será ese botón que me falta? ¿Cuál será el botón? Perdón. ¿Cuál será el control que me falta? No es botón. ¿Cuál será el control que me falta? ¿Quién se da cuenta? A ver, compañeros de Zoom, ya somos 9 en el Zoom. Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Sí. A ver, sí. Lo de minimizar. Ajá, minimizar, agrandar y cerrar no son los objetos, pero forman parte de un objeto. Minimizar, este es maximizar y este es cerrar, ¿no? Estos tres controles forman parte de un objeto. ¿Cómo se llama ese objeto? Panel. Panel no es. Window, no, no es window. Por ahí va, pero no es ni panel ni window. Está súper simple, chicos. Está en a su vista. Como dicen los abogados, a su vista. ¿Saben cómo se llama? Se llama formulario. El form. Form. El form. Ah, profe, me lo sabía en inglés. Sí, es el formulario. ¿Ok? Formulario. El formulario es la ventana. Por eso cuando digo ventana, sí, es correcto. El formulario es la ventana. ¿Pero por qué se le llama formulario y no ventana? Porque hay diferentes tipos de ventanas.
¿Sí? Esta, por ejemplo, es un tipo de ventana que es el más común. Pero hay otro, por ejemplo, cuando nos sale una alerta, ¿no? ¿Desea continuar, sí o no? No has grabado, ¿desea cerrar el archivo, sí o no, cancelar, etcétera? Ese es otro tipo de ventana. Entonces, para evitar esa ambigüedad, se le llama formulario o form. ¿Ya? Por eso es que eh, cuando nosotros instanciamos las clases que corresponden a Swing, lo primero que hacemos es instanciar la clase form, o sea, crear un formulario. Y si recordarán de lo que vieron en PO1, cuando nosotros creamos un formulario, lo primero que hacemos es ver un formulario vacío, ¿sí o no? Y luego le vamos agregando los demás objetos. Pero el formulario, chicos, en sí es un objeto que cumple una función especial. ¿Cuál es esa función? Contener a los demás objetos. ¿Sí? Y bueno, como mencionaba también nuestro compañero, tener estos botones minimizar, maximizar y cerrar, que es parte también de su función. ¿Ok? Bien, entonces ya nos hemos puesto en contexto, chicos, respecto de la interfaz gráfica. ¿Sí? A ver, por aquí, compañeros que están aquí conmigo, ¿tienen alguna pregunta? Chicos, sí, cuenten. Ese tipo de texto. ¿Este de aquí? Date. Allá. Sí. A ver, en este caso, Fabricio, en este caso, chicos, aquí nuestro compañero nos hace la consulta sobre este control en particular, sobre donde está aquí la fecha. Aquí la profesora no ha diseñado un objeto en particular, un elemento en particular. Entonces, si lo vemos así como está, esto es un cuadro de texto. Pero ustedes habrán visto, profe, pero yo he visto cuando guardas fechas que hay un botoncito donde te abre un calendario, ¿sí? Ya, ese es otro control, que no está aquí, ¿sí? De repente usted dirá, profe, debería estar. Bueno, sí, ese control se llama Date Picker. Date Picker, picker de seleccionar. CK, Picker, Date Picker, así se llama ese control, ese objeto. Aquí no lo tenemos, aquí es un cuadro de texto, pero si pensamos en alguna mejora, podríamos colocar un Date Picker. Y lo que hace el Date Picker es algo bien simple, chicos. Tiene encapsulada toda la lógica para mostrar gráficamente un calendario y según lo que nosotros seleccionamos nos devuelve una cadena que contiene la fecha que nosotros elijamos. Es decir, convierte una selección gráfica en un dato tipo fecha. ¿Ya? Eso es. Muy bien. Listo. Buena consulta también. ¿Eh? Y hay varios otros más que podríamos trabajar. Bien, compañeros de Zoom, ¿tendrán alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda? Vamos a ver con ustedes, chicos, ya para empezar a trabajar. Esto es una introducción muy breve, porque principalmente lo que vamos a hacer es seguir practicando con lo que empezamos el día lunes. A ver, amigos, ¿alguna consulta? Compañeros que están en el Zoom. No hay preguntas. Compañeros que están aquí, ¿alguna duda, por favor? ¿No tienen dudas? ¿Todo bien hasta aquí? Omar, ¿todo bien? Sí, por acá. Sí, ya, chévere. Muy bien, vamos a trabajar entonces con nuestro NetBeans. Vamos a ver un par de casos más y vamos a desarrollar uno ya con el siguiente, va a ser ya con interfaz gráfica, ¿ya? Pero como les había comentado, la interfaz gráfica que vamos a trabajar la vamos a hacer con código. Un poquito para diferenciarnos de lo que vieron en PO1. Ojo, no quiere decir que esté mal trabajar con el diseñador gráfico. Lo contrario, nos ahorra mucho tiempo, pero quiero mostrarles otra forma de hacerlo. No es que esté bien o esté mal, simplemente vamos a ver otros caminos, ¿ya? Bueno, nos habíamos quedado en el ejercicio 2, semana 03, ejercicio 3, ¿no? Ya, ok. Semana 3, ejercicio 3. Ya. Ya, vamos a crear en este ejemplo, vamos a crear una pequeña aplicación que gestiona inventarios, ¿ya? Y para gestionar los inventarios, vamos a almacenar estos inventarios en una lista, ¿ya? Vamos a trabajarlos así. Vamos a trabajarlo en una lista. A ver, vamos a ver. La primera clase que vamos a crear va a ser la clase producto.
producto. Luego vamos a crear otra clase llamada inventario. Inventario. Ahí está, inventario. Inventario. Luego vamos a crear la vista. La vista. Y finalmente el controlador. Según lo que vimos la semana pasada, por ahí alguien ya se habrá dado cuenta, una primera mejora que vamos a hacer. Profe, ¿no quedan tres capas? Pues sí, tenemos tres capas. Miren, tenemos la capa vista, tenemos la capa controlador, y aquí tenemos inventario y producto. Ajá, ¿qué es lo que está pasando? Así, antes de empezar nomás, fíjense, ¿qué es lo que está pasando ahí? Producto pertenecería a inventario, muy bien. Y ambos, ¿qué tienen en común? ¿Cuál es su relación? Aparte de la relación de pertenencia. Son entidades. Son entidades, muy bien. Ambos representan lo que estamos gestionando en nuestro sistema. Y lo que estamos gestionando en nuestro sistema, como es un sistema de inventario, son productos y los productos se convierten en inventario, ¿no? Como mencionaban aquí los compañeros. Entonces, voy a desarrollarlo así, ¿ya? Pero tengan en cuenta que otra forma de poder ordenar esto es como lo que mencionábamos la semana pasada o la clase pasada, que estas dos entidades, estas dos clases, vayan ¿a dónde? A un contenedor, ¿correcto? ¿Sí? Vayan a un contenedor, y ese contenedor, ¿qué nombre tendría? Imagínense que creo aquí un package, un contenedor, una carpeta, y ahí grabo o guardo estas dos entidades, inventario y producto. ¿Ya? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Qué nombre llevaría ese package? Modelo. Es. Porque es la representación de los datos. Bueno. Vamos a empezar. A ver, tenemos por aquí el producto. ¿Y el producto? El producto, vamos a hacerlo simple, chicos. Va a tener dos atributos. El nombre del producto y el precio. ¿Qué tipo de dato utilizo para el precio? ¿Double? Flow. ¿Por qué flow? Muy bien, para desperdiciar menos memoria. Claro. En otras palabras, porque es más eficiente. Si bien es cierto, adelante, ¿cómo estás? Buenos días. Si bien es cierto, chicos, no hay un tipo de dato que almacene únicamente 2 decimales. El float almacena 8 decimales. Es bastante. Pero Double almacena 16. ¿Ven? Entonces es un número muy grande que no vamos a aprovechar. Muy bien. Recuerden algo que también les había dicho, que generalmente los valores numéricos en el Perú, y creo que en el mundo, salvo mejor opinión, chicos, corríjanme si me equivoco, pero salvo alguna excepción muy puntual, los precios se manejan siempre con 2 decimales. Los precios se manejan con 2 decimales. Al menos no particularmente yo no he visto en ningún otro lugar que se maneje con 4, con 6 decimales. Ya, entonces tengo acá los dos atributos, nombre y precio, tengo los métodos de acceso Redicel, y aquí voy a tener un constructor. Un constructor que va a recibir los dos parámetros, nombre y precio. Los dos parámetros, nombre y precio. Los atributos que les estoy trasladando los valores. ¿Ya? Con eso terminamos la clase producto. Chicos, todo lo hemos hecho prácticamente con código automático. Creamos la clase, colocamos los dos atributos y lo demás va con código automático. Algo importante que no deben olvidar es el orden en el que van los componentes de la clase. Permítanme un paréntesis recontra chiquito. Miren, primero van los atributos, luego, ¿qué sigue después de los atributos? El constructor o constructores, ¿no? Si es que hay más de un constructor, pues los constructores. Luego vienen los métodos de acceso, y al final, bueno, aquí no los tienen, pero si los tuviera, ¿qué irían aquí? Muy bien, los métodos auxiliares. ¿Ya? Profe, si no lo pongo así, no funciona. No he dicho eso. Si no lo colocan así, lo que va a pasar es que vamos a
trabajar de manera desordenada, esa es la idea. Bien. Listo, con eso terminamos nuestra clase producto. Con eso terminamos nuestra clase producto. Bien, termine la clase producto, por favor. A ver, compañeros que están aquí conmigo, compañeros de Zoom, terminen la clase de producto. Terminen la clase de producto, por favor. Y vamos a pasar a la clase inventario. ¿Ya está? ¿Terminaron? ¿Terminaron, chicos? Compañeros de Zoom, ¿ya estamos? Avísenme, por favor, para poder avanzar. Si no pueden abrir los micros, chicos, por el chat, está bien, ¿eh? Compañeros de Zoom. A ver, en el Zoom está Brian, está Heidi, Jefferson, está Francisco, Luciana, Luis, está Miguel y Henry. A ver, chicos. Compañeros de Zoom, me avisan, por favor, para poder continuar. Ajá, muy bien, Luis. Genial. Listo. Seguimos avanzando entonces. Vamos con la clase inventario. Como mencionaban acá, efectivamente, la clase inventario va a contener a la clase producto. ¿Sí? Es una relación, ¿cómo se llamaba esa relación cuando una clase contiene a la otra? Herencia. Herencia es cuando es hija. Esta es una contiene a la otra. Asociación por agregación. Hay dos, ¿no? Composición y agregación. Composición es cuando juntas, componen algo, cuando juntas, forman algo. Y agregación es cuando una está dentro de la otra. ¿Ya, profe? Y en este caso, ¿por qué dices que una va a estar dentro de la otra? Porque miren el atributo, el único atributo que va a tener el inventario. ¿Qué les parece? Miren. Miren. Y esta lista, mira cómo se llama. Esta lista se llama producto. ¿Qué les parece? Entonces, yo necesito varios objetos de la clase producto para crear una lista de productos. Disculpen si es muy obvio, ¿no? Y esta lista de productos, ¿qué cosas son? El inventario. Es una relación de agregación. ¿Sí? Agregación. Una clase que está dentro de la otra. Recuerden, como les decía también la semana pasada o al inicio del curso, que no todas las relaciones entre clases son de herencia. No todas son de herencia. Hay otro tipo de relaciones también, ¿no? Como las que ustedes han mencionado. Bueno, terminamos aquí de completar la sintaxis. Ahí está. ¿Ya? Lista, es una lista de objetos de la clase producto llamada productos. Importamos aquí. Importamos aquí las dos librerías que nos hacen falta. Bien, pregunto, chicos, de lo que han trabajado en PO1, no importa si me dicen que no, solo quiero saber. ¿Conocen ustedes las listas? ¿Conocen los array lists? ¿Lo han visto? Sí, sí lo han visto. ¿Ya? Muy bien, entonces, para recordar, chicos, una lista es una colección de elementos. Profe, ¿qué elementos podríamos coleccionar? Cualquiera. Pueden coleccionar enteros, pueden coleccionar cadenas, pueden coleccionar decimales, e inclusive pueden coleccionar, como es en este caso, objetos. Pueden coleccionar objetos de una clase. En este caso, la colección es una colección de objetos de la clase producto. ¿Sí? En realidad, la colección de objetos es el caso más complejo. Ahora, si lo quieren llevar a algo más avanzado, podrían hacer una colección de colecciones, tipo una matriz. ¿Sí? También se puede hacer eso. Bueno, en este caso, entonces, nosotros tenemos una lista de objetos de la clase producto. Un array list es una lista dinámica. ¿Qué cosa quiere decir? Perdón, me corrijo. Un array list es una estructura dinámica. Las listas son estructuras dinámicas. ¿Qué quiere decir que una estructura sea dinámica? Quiere decir que puede cambiar su tamaño. ¿Sí? En tiempo de ejecución, una lista, un array list, cambia su tamaño.
Inicialmente, ¿con qué tamaño se crea esta lista productos? Así como está en esta línea 15 de mi código. ¿Qué tamaño tiene la lista productos aquí? Cero. Cero. No es null, es cero. ¿Sí? ¿Null qué significa? Null significa que está vacío en términos prácticos que no existe. ¿Sí? Pero en este caso, la lista ya existe. No apunta a null. La lista ya existe, pero tiene un tamaño cero. Me explico con un ejemplo. Bueno, hoy día llegué y habían 3 compañeros ya en el aula. Yo he llegado hoy día a 1:15 para las 7. ¿Ya? De repente es 6:40, 6:35, no había nadie, el salón estaba vacío. Si nosotros queremos representar en una lista la cantidad de alumnos en el aula, a las 6:30, ¿cuánta era la cantidad de alumnos en el aula? Cero. Eso quiere decir que es una lista vacía. Luego llegó un compañero, luego llegaron 2, luego llegaron 3. La lista de 0 pasó a tener un tamaño de 3. Luego llegué yo. De 0 pasó a tener 3, luego pasó a tener 4. Y así fueron llegando los demás. ¿Ven? Entonces fue cambiando el tamaño de la lista que representa a la cantidad de alumnos en el aula. Por ahí de repente alguien me dice, profesor, disculpa, tengo que retirarme a hacer un trámite. Y se va. En este momento aquí somos 3, 6, 9, 11, 12, 13 conmigo. Somos 13 personas en el aula. De 13 bajamos a 12. Entonces, así es como funciona una estructura dinámica. Así es como funciona una lista. Las listas, como vuelvo a insistir, chicos, pueden cambiar de tamaño, pero siempre, siempre, siempre que se generan, siempre que se instancian, adelante, ¿cómo estás, familia? Empiezan con tamaño 0. Empiezan con tamaño 0. ¿Ok? Bueno, eso solamente para recordar y ponernos en contexto también. Bien, vamos a crear entonces algunos métodos para manejar este inventario. El primer método que vamos a crear va a ser un método llamado agregar producto. Ya, agregar producto. Y va a recibir como parámetro un producto P, un objeto. No devuelve nada. ¿Cómo se llamaba el método para poder agregar un elemento a una lista? Add. Muy bien. Entonces colocamos aquí esto, que es la lista productos. La lista productos. Vendría siendo una lista. Punto productos. Punto add. ¿Y qué vamos a agregar? El objeto. Entonces aquí colocamos agrega el objeto P de la clase producto a la lista de productos. Ya está. O a la lista productos, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es agregar producto. Agregar producto. Bien. Ahora vamos a ver otro método. Vamos a ver el método eliminar producto. Eliminar producto. Eliminar producto. Y eliminar producto vamos a hacerlo más interesante. Vamos a hacerlo con un buscador. O sea, vamos a poner aquí como parámetro qué elemento quiero eliminar. El sistema lo va a buscar y una vez que lo encuentre, lo elimina. Eso es lo que va a hacer. Entonces ponemos aquí el nombre del producto. Nombre del producto que quiero encontrar y borrar. Entonces, hay un método que se llama removeIf. RemoveIf. Y lo vamos a invocar haciendo una combinación de programación funcional, que es un tema que vamos a ver posteriormente en el curso. Solamente para hacerlo más rápido, les voy a mostrar cómo funciona. Es algo bien interesante. Miren, empezamos como siempre con el objeto, luego colocamos el método, que es remove
remove if. Ya. A ver, hasta ahí chicos, terminemos. Quiero que me sigan acá un ratito, nada más. Este tema lo vamos a profundizar más en la semana 6, 7. Sí, porque la práctica viene hasta programación funcional. Pero quiero que le demos un vistazo, una previa, un trailer de lo que vamos a ver más adelante. A ver, ¿qué es lo que me están pidiendo en ese parámetro? A ver, vamos a ver. Productos es mi lista, es el objeto, ¿correcto? Remove if, ¿qué cosa es? El método, ¿no? El método, lo que voy a ejecutar. ¿Y qué me pide como parámetro de ese método remove if? Me pide un filtro, filter. Profe, ¿cómo es eso? ¿Qué cosa es un filtro? ¿Cómo se entiende filtro, chicos? El término filtro, ¿qué es un filtro? Una condición. Es una condición, claro, muy bien, es una condición. Una condición que va a dejar o no pasar determinados elementos. Entonces, aquí en programación sí tenemos algo que, digamos, que cumple esa figura. Y es algo muy útil, sobre todo cuando trabajamos con una gran cantidad de datos. Cuando nosotros trabajamos con una gran cantidad de datos, ya no contamos 1, 2, 3 datos, sino contamos flujos de datos. Porque son muchísimos datos. Y quien se encarga de gestionar los flujos de datos es la programación funcional. Profe, pero ¿no que el curso se llama programación orientada a objetos? Sí, pero no es el único paradigma de programación que existe. Existen otros paradigmas, como la programación estructurada, que es lo que hemos visto antes de empezar a trabajar con programación orientada a objetos. Y también existe la programación funcional. El hecho de que sean diferentes no quiere decir que sean enemigos. Inclusive, vamos a ver hoy, ahorita, y de acá a unas semanas, a unas 3, 4 semanas, que se pueden complementar muy bien la programación orientada a objetos con la programación funcional. La programación funcional nos ahorra muchísimo tiempo y nos ahorra muchísimas líneas de código. Sobre todo cuando queremos crear informes, cuando queremos crear reportes. Es muy útil para eso. Y es muy simple también de poder implementar. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a construir este filtro? Lo vamos a construir a partir de unas funciones llamadas lambda, que ya lo vamos a ver esto, insisto chicos, con más detalle. Miren, la sintaxis es esta. Vamos a filtrar los objetos P que cumplan con la condición de que su nombre, el nombre de este objeto es igual al nombre que estoy pasando por aquí. ¿Ok? Entonces, aquí, miren, coloco P punto get nombre. ¿Qué estoy obteniendo aquí? En P punto get nombre. ¿El nombre de quién o de qué? Del producto. Y aquí coloco equals. ¿Para qué sirve equals? ¿Para qué sirve equals? Para comparar. Cadena. Muy bien, comparo cadena. Y acá pongo nombre producto, que es este parámetro que está aquí. Miren, este parámetro lo coloco aquí. Entonces, y con eso termino. Sí. ¿Es mejor un equals o un equals? Ignore case. Sí, podría ser, sí. Puede ser. Por facilidad yo estoy poniendo equals, porque es muy largo el equals ignore case, pero es indistinto. Sí, Fabricio, es indistinto. Ya, miren chicos, ¿cómo se entiende esta parte que está acá? ¿Cómo se entiende este filtro? Miren, ¿cómo se entiende este filtro? Este filtro se entiende así. Vamos a obtener el nombre del objeto P y vamos a compararlo con nombre producto. Aquellos que pasen esta condición los almacenamos en este P que está antes de la flecha. O sea, los estamos filtrando. ¿Ven? Y aquí me decían, profe, filtrar significa colocar una condición. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Cuál es la condición? Que el nombre del objeto sea igual al nombre de ¿quién? Del parámetro. Entonces, ¿aquí qué es lo que me va a devolver?
esta P que está aquí antes de la flecha, esta P de aquí, ¿qué es lo que va a guardar? Va a guardar este P que está ahí, ¿qué es lo que va a guardar? Va a guardar los productos que cumplan con esa condición. ¿Ven? Todo eso, chicos, en esa línea de código. Esa es la programación funcional. ¿No? Esa es la programación funcional. Como verán, no es difícil de entender. Y está hecha precisamente para poder hacer algo con muy poco código, algo que no necesariamente es tan simple. Y como ven, nos sirve para poder generar reportes porque principalmente, no es lo único que hace, pero principalmente tiene este tipo de funciones, de funcionalidades, de filtrado, de selección de elementos. Y la buena noticia es que esto lo va a ejecutar para cualquiera de los, en este caso, de los productos que cumpla con esa condición. Eso es lo que va a pasar. ¿Mm? Más adelante, como les decía, dentro de 2 o 3 semanas, vamos a trabajar con programación funcional. Inclusive, ahora que me estoy acordando bien, es el último tema que vamos a ver antes de la práctica 1. ¿Ya? ¿Se puede repetir esa parte? Sí, claro, claro. Es el último tema que vamos a ver antes de la práctica 1, pero mírenlo como algo que les va a servir muchísimo y que va a hacer que sea mucho más fácil generar los reportes que se les va a pedir que hagan cuando desarrollen la práctica. Porque en la práctica, de hecho, se les va a pedir un sistema que genere reportes, sea en pantalla o sea en archivo. Y para generar esos reportes, gracias a la programación funcional, van a utilizar solamente una línea de código para generar todo el reporte. A ver, vamos a explicar nuevamente esto, chicos, porque de hecho les va a servir bastante. Estamos adelantando un poquito, pero vale la pena. A ver, cuando yo coloqué aquí la llamada al método removeIf, ¿qué me pedía? Un filtro. Ya. ¿Qué significa removeIf? Primero vamos por ahí. removeIf, Nicolás. removeIf. Ajá, borra, pero condicionado a algo, ¿no? Eso, muy bien. Entonces, lo que hace removeIf es borrar un elemento de la lista productos que cumpla con este filtro. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Me siguen hasta ahí? Chévere. Muy bien. Ahora, ¿qué cosa es un filtro? ¿Qué cosa es un filtro? Un filtro es una condición. Yo establezco una condición y de esa condición van a haber elementos que la van a cumplir y elementos que no la van a cumplir. Por ejemplo, ¿cuántos compañeros estamos asistiendo a esta clase? Aquí somos 14 y en el Zoom hay 9, son 23. ¿Quiénes cumplen con el filtro de asistir virtualmente? 9 personas. ¿Quiénes cumplen con el filtro de asistir presencialmente? 14 personas. ¿Ven? Eso es un filtro. Alguien que cumple o no cumple una condición. En este caso, ya volviendo al código, ¿cuál es la condición que vamos a evaluar? La condición que vamos a evaluar es aquellos productos que cumplen con este nombre producto. Aquellos productos que tengan este nombre producto que se pasa como parámetro. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Se entendió? ¿Sí? Ya. Ahora, sabiendo lo que tenemos que hacer, vamos a ver cómo lo codificamos, cómo lo generamos. ¿Ya? Entonces, para hacer esto más rápido, porque de hecho con lo que ya sabemos lo podemos hacer, ¿no? Profe, es una condicional y la condicional va preguntando quiénes sí, quiénes no. Son como 3 o 4 líneas de código, que no es complicado. Pero hay una forma mucho más sencilla de hacerlo, que es con la programación funcional. ¿Cómo hacemos esto? Miren, voy a decirle que genere el filtro y que el resultado de ese filtrado, después de haber hecho el filtrado, lo almacene en P. ¿Y qué cosa es P? ¿P es una lista o es un producto de la lista? Un producto de la lista. ¿Sí? ¿Qué es lo que me pide removeIf? Pues removeIf me dice ya, te borro, pero dime qué quieres que te borre. Ah, quiero que me borres este producto. Y ese producto va a ser el resultado de la lista. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí? Ya, chévere. Ahora, ¿cómo nosotros indicamos la condición? Muy bien, miren. Llamamos de este objeto P,
llamamos al método getNumber. ¿Hasta ahí qué tenemos? El nombre del objeto. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué quiero comparar? Quiero comparar con esta cadena de aquí. ¿Cómo comparo dos cadenas? Con iguales, ¿no? Iguales. Ahí está. Y voy a comparar con el nombre del producto. Y ya está. Entonces, llamo al nombre del producto. Lo comparo con el nombre del producto que entró como parámetro. Si esto es verdadero, ese objeto lo almaceno aquí. Y como está almacenado aquí, entra el remove if. ¿Y qué va a pasar? Lo borro. ¿Qué les parece? ¿Se entendió mejor ahora sí, chicos? ¿Sí? Sí, cuéntame. La flechita, ese guión mayor que es ya. equivalente al asterisco del C++, cuando tú insertabas un valor en este caso, una parte de la lista. Ya, el asterisco funcionaba para los punteros. Lo importante es que estás acordando de eso. Algo parecido. Ya. Aquí la flechita lo que nos está indicando es que es una función lambda. Es un tipo de función, ojo, ya no digo método, es una función. Porque las funciones lambda es la base de la programación funcional. Entonces, si tú encuentras ahorita, Fabricio, chicos, compañeros que están en Zoom, amigos que están aquí conmigo, si ustedes en una expresión encuentran la flechita, quiere decir que estamos hablando del paradigma funcional. Eso es lo que nos está indicando. ¿Sí? Así como en el paradigma orientado a objetos tenemos una fórmula, objeto, punto, método, paréntesis, parámetro, acá tenemos objeto que recibe la acción, flecha y el filtro. Este es un estilo de nomenclatura, es un estilo de escritura de la programación funcional. Eso es lo que significa la flecha. Y particularmente a estas funciones, son funciones, se les llama funciones lambda. Ya por esa terminología y por el detalle no se preocupen porque lo vamos a ver dentro de unas 2 semanas, 3 semanas más. Lo único que quiero que vean hasta aquí, en este momento, como que es un adelanto de lo que vamos a hacer, quiero que vean que es muy fácil entender eso y que sobre todo nos facilita mucho el tema de la codificación. Porque esto que está aquí dentro del paréntesis podría ser una gran cantidad de líneas de código. Bueno, vamos a colocar el comentario para tener aquí la documentación completa. Esto lo que hace producto, esto lo que hace es devuelve los objetos P que cumplen con la condición nombre es igual al nombre del producto, que es el parámetro. Ya está. Eso, chicos. Ya, entonces ya tenemos el eliminar producto y nos faltaría, a ver, terminemos esto y nos faltaría, a ver, ahí, vamos a colocar aquí el código, insert code. Ya. Gather and set. Esto debería. Ahora sí ya está completo. Sí, ahora sí ya está completo. Ya. Entonces, tenemos get producto, set producto, agregar producto y eliminar producto. Todo esto conforma nuestra clase inventario. Con eso terminamos. Con eso terminamos esta parte. Bien, ¿alguna otra pregunta, por favor, chicos? Como siempre les digo, no necesitamos correr, me interesa que se entienda. ¿Hasta ahí tienen alguna otra pregunta, por favor? No sabía el método constructor. El método constructor, ya. En este caso no lo estamos definiendo. No lo estamos definiendo. No estamos definiendo un método constructor.
Porque, bueno, no lo estamos considerando necesario por el momento. Pero eso quiere decir que no tenga, si no define un método constructor, quiere decir que la clase no tiene constructores, o sí lo tiene. Claro, sí lo tiene, el constructor por defecto, que es aquel que no recibe parámetros. Ajá. Bueno, listo chicos, terminamos entonces hasta aquí. Vamos ahora a nuestro último. Vamos a ver nuestro último componente. Ah, no, nos faltan dos. Nos falta la vista y el controlador, perdón. Vamos a ver nuestro penúltimo componente. Aquí está la vista. Vamos a ver. A ver, vamos a trabajar la vista. Bueno, la vista es algo rápido. Vamos a colocar aquí un método mostrar productos. Mostrar productos. Y vamos a recibir como parámetro la lista de productos. Ahí está. Vamos a poner aquí la forma como vamos a trabajar. Ya, a ver, esto que voy a hacer también lo podríamos trabajar con programación funcional. Pero vamos a hacerlo con programación declarativa para ir intercalando ambos paradigmas. A ver, ¿qué estoy preguntando aquí, chicos? ¿Qué estoy preguntando aquí? Muy bien, si la lista no tiene elementos. Si la lista no tiene elementos, ¿qué tendría que mostrar acá? Un mensaje. Un mensaje de error o un mensaje que me diga que no hay productos en el inventario. El inventario está vacío en todo caso. El inventario vacío. ¿Qué sé? No hay productos en el inventario. Y si no, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a recorrer la lista y voy a mostrar un componente. Aquí sería... Sí, creo que es. Ya. Ok. A ver, system print. Ya. Yo creo que ya está, chicos. Ya está. Ya. Fíjense que en mi línea 20 he colocado print, no print, ¿no? Para que salga todo en una sola línea. Profe, ¿por qué has colocado dos dos líneas? Bueno, simplemente para que se vea mejor. Pero en realidad esto podríamos convertirlo en una sola. No es necesario que se maneje así. Ya. Listo, ya está, chicos. Ya está la vista. Como verán, en este caso, la vista únicamente lo que va a hacer es mostrar la lista de productos que se ha podido generar.
Ahora, aquí algo interesante también para poder mostrar es esto. Esto de aquí. A ver, esa es una notación un poquito diferente del for. Y hay que recordar algo. Hay diferentes tipos de bucles, ¿no? Está el for, está el while, está el while. El for se utiliza cuando nosotros sabemos de antemano cuántas repeticiones vamos a ejecutar. En este caso, sí sabemos la cantidad de repeticiones porque está alineada con la cantidad de productos que tenemos, ¿correcto? Entonces, este array list, esta lista de productos, tiene una cantidad de productos determinada. Entonces lo usamos con el for, ¿no? Aquí. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Estoy declarando una variable. ¿De qué tipo es esta variable P? ¿De qué tipo será esta variable P que estoy marcando ahí? Muy bien, la variable P es un objeto de la clase producto, ¿sí? ¿Y este producto a quién se refiere? A la lista. Entonces, ¿cómo se lee esto? Consulta, recorre la lista y cada elemento de la lista, colócalo en una variable tipo producto. Es una nomenclatura un poquito diferente, pero como verán, no es complicado de entender. Es un for each. Es un for each, correcto. Sí, aquí un compañero nos hace la aclaración que sí, es un for each. Así es. Ahora, hay una función también, ¿no? Hay una función o una palabra reservada también for each. Es equivalente. ¿Sí? Cuando hablamos de notación, una notación es una forma de escribir algo, una forma de expresar algo. Esta es una notación distinta, pero equivalente a lo que hacemos. ¿No, profe? ¿Por qué utilizamos esta notación? Porque como verán, es mucho más sencillo de entender. Declaro una variable de tipo producto, para recorrer productos. Y por cada elemento, por eso vendría a ser un for each, como menciona aquí nuestro amigo, para cada elemento, ¿qué es lo que hago? Muestro el nombre, muestro el precio en esta salida, en esta cadena. Eso es. Eso también lo pueden hacer con programación funcional y se reduciría a una y solo una de código. Pero bueno, en este caso lo hemos hecho así por facilidad, como les mencioné. Bueno, vamos a culminar. Nos falta una de las capas. ¿Cuál será? El controlador, ¿no? A ver, terminemos por favor esta vista, ya para pasar al controlador y, bueno, culminar también ya con el tema. Mientras tanto, abriendo por aquí mismo. Ya, a ver, amigos. Vamos con el controlador. Ya, a ver, conceptualmente, el controlador, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que maneja? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que maneja el controlador? ¿Se acuerdan de lo que vimos en las diapositivas? Tenía un nombre en particular. ¿Cómo se llamaba, chicos? Era equivalente a los procesos de una empresa, de una institución, ¿se acuerdan? Reglas de negocio. Reglas de negocio. Muy bien. El controlador lo que hace es reflejar en el código las reglas de negocio. O sea, cómo se da un proceso. Un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una regla de negocio es que todos los productos que nosotros vendamos tienen que estar grabados por 18% que es el ITB. ¿Sí? Una regla de negocio es que aquí en UCIL, a diferencia de otras universidades, solamente tenemos el estado asistió y no asistió cuando pasamos lista. En otros lugares tienen asistió, tienen tardanza, tienen falta y falta justificada. Aquí solamente se maneja asistió o no asistió. Esas son las reglas del negocio. Y las reglas del negocio cambian de acuerdo al contexto.
cambian de acuerdo al lugar en el que nos encontremos, no son únicas. Por eso es que debemos nosotros entender cómo funcionan los procesos dentro de una institución, dentro de un contexto, para luego poder informatizar. Bueno, entonces, en el caso del controlador, recuerde que estamos en un patrón. Y si estamos en un patrón, ¿qué es lo que sucede? Repetición. Muy bien, repetición. Entonces, tengo que colocar aquí dos atributos. ¿Cuáles serán? Hay que instanciar vista. Hay que instanciar vista. Muy bien. Vamos a instanciar vista, como dice Fabricio. A ver. Vista. Vista. ¿Qué más tengo que instanciar? Inventario. Inventario. ¿Por qué no producto? Porque Es correcta tu respuesta, pero ¿por qué no producto? producto está agregado dentro de inventario. Muy bien, muy bien. A ver, si no escuchamos, tenemos que instanciar aquí dos elementos. Uno, que es la vista, que eso creo que no hay ninguna discusión, y la otra es instanciar el modelo. Pero dirán, profe, pero en el modelo tienes dos clases, pues, ¿no? Tienes la clase inventario y tienes la clase producto. De las dos, ¿cuál escoges? Bueno, escogemos inventario. ¿Por qué? Porque inventario, por la relación que se tiene de agregación, ya contiene a producto. Muy bien. Entonces, aquí también podemos ser un poquito más específicos y colocar modelo. Así. Modelo. Sí, modelo. Para guiarnos también puede ser modelo. Sabemos que es el modelo. Bien. Vamos ahora entonces a colocar el constructor. Esto lo hacemos con código automático. Es el constructor. Ahí está, miren. Constructor del controlador que recibe los dos elementos, la vista y el modelo. Bien. Y vamos a trabajar algunos métodos, que es agregar producto, eliminar producto y mostrar inventario. Ya, empezamos entonces con agregar producto. Agregar producto. Para agregar un nuevo producto, ¿se acuerdan los atributos que tenía producto? Eran nombre y precio. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a necesitar? El nombre y el precio. El nombre y el precio. Muy bien. Entonces colocamos aquí, miren, un método agregar producto, ¿no? Donde voy a pasar como parámetro, como dice aquí nuestro compañero, el nombre y el precio. Nombre y precio. Ahí está. Miren chicos, ahí está. Nombre y precio. Y agregar producto, no devuelve nada, por eso le debo colocar void. Ya está. Muy bien. ¿Quién ejecuta agregar producto? ¿A quién se lo pido? Muy bien, al inventario. ¿Y el inventario cómo está instanciado? Está instanciado como modelo. Muy bien. Como modelo, punto. Profe, no me acuerdo qué nombre le pusiste. Fácil, le pones el punto y miren. Aquí me salen los métodos que están disponibles. Y en este caso tengo el método agregar producto. Agregar producto. Profe, pero agregar producto tú le pusiste como parámetro un objeto P. No le pusiste nombre y producto. ¿Qué hacemos? A ver, ¿cómo solucionamos este problema? A ver, agregar producto, miren, agregar producto que viene del modelo, el agregar producto que viene del modelo te pide un objeto. Y lo que tenemos aquí en el agregar producto del controlador es un nombre string y un precio en float. ¿Qué hago para solucionar este problema? New. Ajá, new. ¿Cómo lo ejecutarías ese new? Y paso para un. Muy bien. Hago esto, new producto y paso a los parámetros.
A ver, fíjense en esta línea. Ah, perdón. Aquí no. Ya. Estaba equivocado. Ahí no. Ya, ahora sí. Ya. A ver, ¿qué estamos haciendo aquí? Fíjense. Ya lo hemos hecho antes, ¿ah? Ya lo hemos hecho antes. Es nombre, es nombre. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué es lo que hace New? New crea ¿qué cosa? ¿Qué es lo que crea New? Un objeto. Un objeto. ¿Un objeto de qué clase? De la clase que coloquemos al costado de New. Está creando un objeto de la clase producto. ¿Y qué utiliza para crear el objeto de la clase producto? El nombre que vino como parámetro y el precio que vino como parámetro. O sea, estoy llamando al constructor de producto, al constructor que tiene dos parámetros, que precisamente son los dos parámetros que recibo aquí. Ahora, otra cosa interesante que deben apreciar aquí, estimados amigos, es que este agregar producto que estoy implementando corresponde a quién. ¿Se acuerdan? Vimos esto también en la clase anterior. ¿A quién corresponde? Al controlador. Y este agregar producto viene del modelo. Esto es algo que sí nos permite hacer la programación orientada a objetos. O sea, nos permite tener nombres de métodos iguales para diferentes contextos, para diferentes clases, para diferentes objetos. ¿Se entendió lo que acabo de hacer aquí? Ya está. Muy bien. Ya, vamos ahora con el eliminar producto. Eliminar producto. A ver, en el caso del eliminar producto, coloco aquí eliminar producto. Eliminar producto. Y se acuerdan que el eliminar iba a tener una búsqueda, ¿se acuerdan? ¿Cuál era el parámetro de búsqueda? ¿Qué cosa era lo que íbamos a buscar? A ver, si no lo recordamos, vamos a regresar un ratito aquí. Mire, el nombre del producto. O sea, vamos a hacerlo bien potente, ¿no? Voy a eliminar por el nombre del producto. Ahí está. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿qué es lo que voy a colocar? El modelo, que es quien tiene el eliminar producto, y acá sí no tengo que hacer ninguna conversión, porque lo que voy a recibir es el nombre del producto en formato cadena. Ese está mucho más fácil. Ese está mucho más fácil, pero nuevamente nos encontramos con esta situación, que tenemos un método llamado eliminar producto, que está en el controlador, que llama a otro método eliminar producto que está en el modelo. Miren, ¿cuánto influye, mientras van terminando, cuánto influye, chicos, la elección de nombres para nuestras entidades? Miren, aquí hemos puesto el nombre modelo. ¿Facilita o no facilita la comprensión? Es mucho más fácil leer el código así. ¿Ven? En cambio, si hubiera puesto aquí inventario o hubiera puesto otra cosa, o si hubiera puesto M en vez de modelo, como que ya no es tan fácil. Claro, o sea, sigue siendo entendible, no lo niego, pero no es tan simple. Y bueno, este paradigma de programación orientada a objetos nos permite hacer estas cosas. Bueno, vamos a terminar con el mostrar inventario. Y el mostrar inventarios no devuelve nada. Mostrar inventario. Lo que hace es esto. ¿Quién hace la impresión del inventario en la consola? ¿Quién imprime el inventario? La vista. Muy bien, la vista. Entonces llamo a la vista a mostrar productos, ¿no? Que es el único. Ya. Pero aquí vamos a otro problema. ¿Qué es lo que pasa aquí? Mostrar productos. A ver, fíjense ustedes si me van a contar, ¿ya? Mostrar productos, ¿qué necesita para hacer su trabajo? El mostrar productos de la vista, ¿qué necesita para hacer su trabajo? La lista. La lista de productos. Necesita la lista de productos. Ajá. ¿Y cómo obtengo la lista de productos? Primero, ¿dónde está la lista de productos?
¿Está en el controlador o está en el modelo? Está en el modelo. Chévere. Entonces, profe, llama al modelo. Modelo. Ya. Pero el modelo no es la lista, pues. ¿Qué me falta acá? Vamos, chicos, ayúdenme. ¿Qué me falta ahí? El get productos. ¿Y por qué el get producto? Porque así funciona, claro. Pero el get producto, ¿qué me está devolviendo? Una lista de... La lista de productos. Muy bien. Entonces aquí colocamos punto y coloco, bueno, está la primera letra, get producto. ¿Ve? Eso es. Ya. Y con esto terminamos nuestra clase controlado. Con esto terminamos esta capa. Sí, con eso terminamos la capa controlador. Con eso terminamos la capa controlador, compañeros. Bien, hasta aquí tendrán alguna pregunta, por favor, compañeros que están en Zoom. Empiezo con ustedes. A ver, chicos, que estamos en Zoom. ¿Qué les pareció hasta ahora? A ver, o si tienen preguntas, chicos, recuerden que ustedes forman parte de la clase también. Que no estén aquí no significa que no puedan participar. Si por alguna razón no pueden habilitar el micro, igual estamos viendo los chats. Y los compañeros que están conmigo aquí no me dejan mentir. A ver, Luis dice, ¿está claro? Ahí, correcto, correcto. Ya, entonces si no hay preguntas de los amigos que están en Zoom, preguntas, chicos, de aquí, los compañeros que están conmigo aquí en el aula, ¿tienen alguna duda, por favor? ¿Algún comentario? Sí, Doris. Si no debemos cambiar el agregar productos y hubiéramos dejado ¿qué estaríamos? Acá. Ya. A ver, para quienes no escucharon, la pregunta de Fabricio es la siguiente. Dice, profe, ¿qué pasaría si dejas aquí la P? ¿No? ¿Qué pasaría si dejas aquí la P? Ya, en primer lugar, lo que pasaría es que no va a funcionar. ¿Por qué? Porque agregar producto que viene del modelo que te pide, agregar producto que viene del modelo, que está por acá, miren, agregar producto, ¿qué es lo que pide Fabricio? Un objeto de la clase producto. Entonces, esto de aquí no lo puedo ejecutar, esto de aquí no lo puedo ejecutar mientras yo no le coloque aquí un objeto de la clase producto. Entonces, el reto aquí sería cómo genero ese objeto de la clase producto que necesita agregar producto. Y la respuesta es muy sencilla. Utiliza el constructor. ¿Qué constructor? El constructor producto que recibe el nombre y recibe el precio. ¿Dónde está eso? Acá. Mira. Tienes este constructor. Entonces, si tú a este constructor producto le entregas el nombre y el precio, ¿qué te va a devolver? Un objeto de la clase producto, que es precisamente lo que necesitas acá. Entonces le colocas aquí new y ya está. Entonces, esta parte de acá, ¿qué es lo que se está dando? ¿Qué es lo que nos está devolviendo? Esto que acabo de marcar aquí, ¿qué me está devolviendo? El objeto de la clase producto que necesita agregar producto. ¿Ven? Y ese objeto se está generando con el nombre que viene del parámetro, con el precio que viene del parámetro. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, de todas maneras, como agregar producto que viene del modelo, sí o sí necesito un objeto de la clase producto, tengo que generar ese objeto de alguna manera. Ahora, esto de repente lo pueden hacer en más de una línea, ¿no? O sea, en la línea anterior podrías crear el producto y luego ponerlo acá, ¿no? Pero es lo mismo, al fin y al cabo. ¿Sí? Y algo que sí quisiera, chicos, y aprovechando precisamente la consulta que han hecho los compañeros, es que nos acostumbremos a trabajar con el new, porque el new no lo vamos a utilizar únicamente cuando instanciemos una clase de manera directa, sino que el new, vamos a ver otros patrones como el patrón decorator, el patrón facade, el patrón circuit breaker, que son patrones que vamos a ver en los sucesivos, vamos a utilizar también el new, así como lo estamos usando ahorita aquí.
para su función primigenia, que es generar objetos. Y por facilidad y por ahorrar código lo podemos usar también así. ¿Ya? Bueno. Bien, chicos, buenas consultas. Vamos ahora ya a terminar el ejemplo. Ahí está. Vamos a terminar este caso. Ya, vamos a terminar este caso con la clase principal. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer, chicos, en la clase principal? Acuérdense que estamos dentro de un patrón y las acciones se repiten. Pregunto, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer en la clase principal? Muy bien. Instanciar, crear el modelo y la vista, ¿no? Muy bien. Acá vamos a poner entonces, creamos. Perdón, lo hice al revés ahora. La vista y el modelo. Es indistinto cuál hagan primero, pero para este ejemplo recuerdo haberlo hecho al revés, ¿no? Ahorita que estamos políticos. Bien, entonces es un objeto de la clase inventario llamado modelo. Inventario. ¿Está? Luego tenemos la vista. Vista. Así. Y luego vamos a crear el controlador. Creamos el controlador. Claro, y el controlador aquí lo hemos hecho al revés, ¿no? Como les digo, no tiene mayor impacto. Controlador, new, controlador. Y acá ponemos primero la vista y luego el modelo. Ojo que este orden depende de cómo se haya implementado. En ejemplos anteriores, primero habíamos puesto el modelo y luego la vista, que ha sido al revés. Pero, como verán, no tiene mayor impacto. Luego, vamos a agregar algunos productos. Agregamos algunos productos al inventario. Ya. Entonces, colocamos aquí controlador, que él es el que gestiona las reglas del negocio. Y el método es agregar producto. Colocamos aquí el producto, por ejemplo, laptop, 1500, controlador, vamos a agregar otro más, podría ser mouse, 50, controlador, agregar producto, podría ser impresora, uno más, controlador, punto, agregar producto. Ya está. Bueno, y podemos seguir agregando algunos otros productos adicionales. Bueno, luego vamos a hacer la prueba. A ver, para mostrar el inventario actual. Mostramos el inventario actual. Ya. Y aquí colocamos. A ver, ¿cómo muestro el inventario actual? ¿Cómo muestro el inventario actual? ¿Qué objeto utilizo? Controlador. ¿Estamos de acuerdo que voy a usar el controlador? ¿Sí? ¿Por qué no la he visto? Porque podría hacer algo como esto, miren. No lo copié esto. Podría colocar esto. Pero ¿por qué no lo puedo usar? Se puede usar este sistema de patrón que igual el control que se maneja todo sería incorrecto. Sería incorrecto. Muy bien, Omar. Omar nos dice, oye, sería semánticamente incorrecto porque si estás utilizando un patrón, modelo vista controlador, ¿por qué haces eso? ¿No? Es correcto. ¿Sí? O sea, desde el punto de vista semántico, del significado y de, digamos, la razón de ser del patrón, sí, coincido totalmente con el compañero. Pero hay una razón más que no le quita validez a lo que ya nos mencionó Omar. ¿Cuál es?
que para poder mostrar los productos desde la vista necesito la lista de productos. Y eso lo se hace en Y eso ya se hace en el controlador. Muy bien. O sea, ya está encapsulado eso. Entonces, esto, aparte de no ser una buena práctica, no es posible. No es posible. No es posible. Profe, pero fácil, créate una lista con lo que has ingresado aquí, pero ya nos complicamos. Y ya como que el patrón se desnaturaliza. Ya pierde la razón. ¿Para qué vas a hacer eso? Entonces, si vas a trabajar así, ya no vas a ser patrón. Entonces, aquí ya no sería con la vista, sino sería directamente con el controlador, que como mencionan por aquí nuestros amigos, ya tiene encapsulada la consulta a la lista de inventario y simplemente aquí la vamos a ver. Bueno, y con eso culminamos. Miren. Ahí está la salida del inventario. Ahí está. Bien. Laptop, mouse, impresora y case. Como lo había pensado. A ver, profe, ¿qué pasa si eliminas uno? A ver, vamos a eliminar uno para ver la reacción. Aquí eliminamos un elemento del inventario. Y aquí pongo otra vez controlador, punto, eliminar producto, y aquí me piden el nombre del producto que quiero eliminar. Como no he hecho el equals ignore case, solamente está equals, tengo que escribirlo tal cual. Voy a colocar aquí mouse. Y luego de hacer esto, luego de hacer la eliminación, voy a pedir que nuevamente se me muestre el inventario actualizado. Así, para que nuevamente se muestre el inventario. Primero lo muestro, luego elimino, y ahora vuelvo a mostrar, para ver la diferencia entre un estado y otro. Miren, en el primer reporte tengo laptop, mouse, impresor y case. Y en el segundo reporte tengo laptop, impresor y case. Ya no tengo mouse. Y ya está. Ya está. Listo, chicos. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? Es interesante trabajar con este patrón. Ordena mucho el código, ordena mucho el trabajo. ¿Sí? Bueno chicos, entonces ya, bueno, de hecho nos ha quedado pendiente trabajar con los formularios, ya son 8:25, el tiempo ha ido volando, pero ha servido para poder explicar algunas otras cosas también, adelantar un poquito de programación funcional e ir recordando también algunas otras estructuras de datos que hemos trabajado. No se preocupen, que a pesar de que para la siguiente semana tenemos un nuevo tema, igual vamos a terminar esto, no lo vamos a dejar en el aire, porque nos queda por lo menos desarrollar un caso con formulario, que justamente fue con lo que empezamos la clase del día de hoy. ¿Ya? Así que no se preocupen, en la próxima clase hacemos un caso más y luego ya abordaremos el tema que toque, que es, si mal no recuerdo, un nuevo patrón, para la semana 4 ya. Semana 4, o sea, la próxima semana cumplimos un mes, chicos. ¿Qué tal? Un mes de trabajo, ¿qué les parece? Rápido se pasa. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda, por favor? ¿Alguna duda? Recuerden que la próxima semana también tenemos la entrega de la tarea. Es el otro lunes. ¿Ya? ¿Preguntas por aquí? Sí, porque el lunes es el bloque más largo. La pregunta es si se expone el lunes, compañeros de Zoom, la respuesta es sí. El lunes eligen ustedes un miembro de su equipo y él se encargará de mostrar su trabajo. Ajá. Bien, ¿alguna otra duda, por favor? Antes de terminar la clase ya, bueno, pasar listo, obviamente, primero. Compañeros de Zoom, ¿tienen alguna duda? Si yo quisiera que el usuario digite el producto que quiere eliminar y luego de ahí se actualice la lista, eso lo haría la parte de ejecución, o sea, siempre con el controlador. O sea, yo le pido el escáner en el main y eso de ahí lo mandaría al controlador. Ya mira, checa acá. La respuesta a tu pregunta está aquí. Aquí. Mostrar el inventario dónde está. En el controlador. ¿Y a quién llama? Entonces tú puedes tener un método en vista que se llame pedir información o pedir datos y es invocado desde el controlador.
Así, o sea, la responsabilidad del controlador es llamar a ese método. ¿Y la responsabilidad de la vista cuál es? Pedir los datos al usuario para que eso pueda funcionar. O sea, el escáner lo pondría en vista. Claro, en vista. Como nosotros tenemos el escáner de email. Claro, es porque estábamos probando. Pero en este caso, ya que está ya más elaborado, tendría que ir una vista. Eso. Bien, bien chicos, vamos a cerrar entonces, ya que no hay más consultas, con nuestra lista. Permítanme un ratito, por favor. Vamos a abrir aquí el InfoCirc ya para retirar. A ver, atentos a la lista, por favor. Acero. Kevin no está. Andía. Gabriela. Bolaños. Diego. Diego Bolaños. ¿Está? Castro Gómez. Castro Daniel. Poco está. Chaparro. Bien. Cienfuegos. Bien. Cosar. Bien. Cueva. Miguel. Profesor. Bien. Custodio. Bien. Dávila. Bien, Dávila. Garay Martínez. Bien. Garay Mesa. Bien. Granda. Francisco. Bien. Hernández. Hernández. Guamán. Brian Guamán. Infante. Luciana. Luciana Infante. Luis Jiménez. Presente, profesor. Bien. Machuca. Ángel. Bien. Mato. Heidi. Presente, profesor. Bien, Heidi. Morales. Omar. Bien. Pari. Bien. Quicaño. Bien. Rivera. Bien. Tena. Bien. Y Velázquez. Diego Velázquez está. Diego no está. Ok. Listo, chicos. Con eso culminamos entonces. Muchas gracias por su presencia. Y bueno, cualquier cosa nos estamos comunicando a través del correo, a través de la mensajería. Nos vemos, chicos. Que tengan un bonito día, compañeros de su. Chao. Cuídense. Chao. Profesor, hasta luego. Hasta luego.